De la señora a Lachmann, del revisionismo austriaco a Hayek. Una ruptura con el enfoque praxeológico se produjo con el ensayo de Friedrich Hayek de 1937 Economía y Conocimiento. La intención de este ensayo era ambigua. Superficialmente, parecía ser una crítica del análisis de equilibrio neoclásico, pero también implicaba un rechazo sutil de los presupuestos metodológicos de la praxeología. Aunque admitió que la economía austríaca poseía un componente formal, que Hayek llamó la lógica pura de elección, Hayek consideró que el significado y la verdad necesaria de este componente formal estaban severamente circunscritos. De hecho, veía la praxeología como solo contingentemente aplicable a la cataláctica, i.e., a la elucidación de los fenómenos de mercado. En lo que respecta al mundo social, la lógica pura de la elección era simplemente una colección de tautologías empíricamente vacías. La praxeología, al buscar apodícticamente ciertas conclusiones, se había vaciado de contenido de tal manera que se había vuelto inútil como medio independiente para derivar verdades útiles sobre la realidad. Lejos de basarse exclusivamente en el hecho de la determinación, las aplicaciones de la praxeología a los fenómenos cadillácticos implican suposiciones auxiliares no reconocidas sobre la difusión y el uso del conocimiento por parte de los participantes del mercado. Suposiciones sobre la causalidad en el mundo real. Esto es cierto especialmente en sus conclusiones que se basan en el funcionamiento de fuerzas competitivas con tendencia al equilibrio como fuerza motriz, y donde están involucradas suposiciones sobre la causalidad, estas están sujetas a falsificación. Las alusiones de alta X a la falsificación son una fuente especial de ambigüedad, ya que nunca se está completamente seguro de si se supone que el análisis empírico implícito hace uso de los datos de sentido crudo del positivismo o de la evaluación de sentido común basada en tipos ideales. En una nota a pie de página cerca del final del ensayo, Hayek nos lleva a creer que, a pesar de sus referencias a la pobreza y la falsificación, de hecho tiene en mente el procedimiento de sentido común. El impulso del ensayo de Hayek, sin embargo, no se ve afectado por el tipo específico de evidencia empírica que recomienda. Afirma que incluso la economía pura, en la medida en que se refiere a los fenómenos del mercado, y no simplemente a las acciones de individuos aislados, debe ser en parte una ciencia empírica o psicológica en lugar de una lógica deductiva. Debe investigar los significados que los actores individuales atribuyen a su situación, y debe examinar las motivaciones y estímulos particulares que dan lugar a sus elecciones. Debe convertirse en una ciencia no solo de la acción, sino de las reacciones de las personas y de cómo estas reacciones pueden reflejar el uso y la difusión del conocimiento. Solo de esta manera la economía puede resolver el enigma de por qué las personas que actúan deberían tener razón, y hasta que no resuelva este enigma, no puede decir nada seguro sobre los procesos del mercado. Para plantear el desafío de manera diferente, la ciencia económica debe establecer y examinar los mecanismos de causalidad social. Debe mostrar que los actores en el mundo social pueden informarse razonablemente de las valoraciones de otros individuos para que puedan dirigir sus acciones lo suficientemente bien como para lograr los resultados deseados. A menos que esto sea posible, las conclusiones formales de la economía y de la praxeología en particular siguen siendo puramente hipotéticas. Se argumentará, en contra de Hayek, que la lógica pura de la elección tiene mucho que decir sobre los requisitos previos para una acción exitosa, a pesar de nuestra ignorancia en cuanto a los mecanismos de causalidad social. Además, aunque veremos que la ausencia de tal causalidad tendría serias implicaciones, se argumentará que la sugerencia de Hayek de que las conclusiones praxeológicas necesitan el apoyo de una explicación de la causalidad social, es decir, de por qué debería ser que las personas siempre tienen la razón, no es un buen consejo, después de todo. Shackle, mientras Hayek criticaba la teoría formal por ignorar el papel del aprendizaje, George Shackle la reprendía por descuidar el tiempo. Es importante entender que estas críticas no son las mismas. Aunque este último puede considerarse una extensión de las implicaciones del primero, la crítica de Hayek estaba relacionada en gran medida con la difusión por parte del mercado del conocimiento sobre los efectos de las acciones pasadas, i.e., su capacidad para revelar el impacto y el éxito del emprendimiento. La crítica de Shackle es mucho más radical. Se preocupa específicamente por la incapacidad del mercado para aprovechar y dispersar el conocimiento sobre el futuro.
Por lo tanto, se centra en el fracaso de la teoría formal para abordar el problema de las expectativas. Además, aunque Hayek sugirió la necesidad de que la economía explicara la posibilidad de acciones exitosas, o lo que más tarde llamaremos coordinar acciones de mercado, nunca dudó de que la prevalencia de tales acciones exitosas era un hecho. Shackle, por el contrario, ha adoptado el punto de vista opuesto. Es necesario distinguir dos partes de la crítica de Shackle. Primero, en lo que se denominará su tesis débil, Shackle afirma que la teoría económica descuida la existencia de incertidumbre. Segundo, en su tesis fuerte, sostiene que la teoría económica no puede ocuparse de las implicaciones de un futuro colídico. Solo la tesis fuerte representa una crítica potencial de la praxeología. Es esta tesis la que se puede inferir. Ludwig M. Lachmann, cuyas opiniones se discutirán en breve, se basa en incitar a la necesidad de que la praxeología tenga en cuenta el problema de las expectativas divergentes. Al exponer su tesis débil, Shackle erige una dicotomía que pasa por alto por completo el enfoque praxeológico de Shackle, quien implícitamente equipara la teoría formal con la teoría neoclásica. La única base concebible para la teoría pura es aquella que identifica la acción racional con la acción que está completamente informada. Por lo tanto, la teoría formal y su cuerpo de relaciones deducidas son relevantes, como él lo ve, solo para el esquema de equilibrio general, que necesariamente excluye el paso del tiempo. Por lo tanto, Shackle presenta el siguiente dilema: si existe un conflicto fundamental entre la apelación a la racionalidad y la consideración de las consecuencias del tiempo a medida que nos aprisiona en la realidad, el teórico se enfrenta a una elección dura. Puede rechazar la racionalidad o el tiempo. Claramente, esta elección angustiosa es el resultado de la identificación de la racionalidad de Shackle con su interpretación neoclásica, según la cual la acción racional es una acción que logra resultados más o menos idénticos a los prescritos por las condiciones supostamente objetivas del equilibrio general. La praxeología es totalmente inexplicable en esta visión de las cosas, ya que es a la vez formal, que da leyes y teoremas válidos con necesidad lógica, pero plenamente aplicables a un mundo de tiempo y su corolario, la incertidumbre. De hecho, es solo en un mundo de tiempo e incertidumbre que la acción, el punto de partida del análisis praxeológico, sería posible en absoluto. En un mundo de certeza y conocimiento perfectos, las acciones individuales estarían completamente predeterminadas. Serían automáticos, no intencionales. La praxeología no postula ningún determinismo rígido en lo que respecta a los actos concretos de elección. La solidez de sus deducciones no se demuestra apelando al poder de predicción o su contraparte, la falsabilidad empírica. La acción con propósito implica un patrón lógico siempre presente, que la praxeología busca descubrir a través de la deducción, evitando la sugerencia de que las elecciones y eventos concretos futuros en cualquier sentido científico sean cognoscibles y predecibles. Grillete, por otro lado, no puede concebir una lógica pura de elección y de la praxeología. Equipara lo formal con lo estático, el cambio imprevisto con la irracionalidad. Su débil tesis falla por completo en lo que respecta a la praxeología. Shackle no distingue entre la teoría de valores neoclásica basada en la suposición de un conocimiento perfecto y el análisis de un sistema de equilibrio general de medios y fines completamente determinado, y la praxeología, que se basa en un análisis de las implicaciones de la acción y necesariamente presupone la existencia de incertidumbre con respecto a los medios y los fines. La praxeología no hace uso de la construcción neoclásica que el Grillete llama el ideal racional. Su base fundamental es una idea diferente de racionalidad. Según Mesus, esta tesis fundamental del racionalismo no solo es coherente con la realidad, sino que es inexpugnable. El hombre es un ser racional. Es decir, sus acciones están guiadas por la razón. La proposición que el hombre actúa equivale a la proposición de que el hombre está ansioso por sustituir un estado de cosas que le conviene más por un estado de cosas que le conviene menos. Para lograrlo, debe emplear los medios adecuados. Es la razón la que le permite descubrir qué es un medio adecuado para alcanzar el fin elegido y qué no lo es. No hay presunción de conocimiento perfecto en esta doctrina en absoluto. No requiere que asumamos que las personas son infalibles. El que lo sean o no es un problema histórico, no praxeológico. A pesar de estas consideraciones, algunos economistas austriacos se inclinan a creer que las críticas en la tesis débil de Shackle se aplican a la praxeología, y no solo a la economía neoclásica de equilibrio general. Así,
Lachman ha acusado a Mises de omitir la incertidumbre y las expectativas de su marco analítico, y otros austríacos han adoptado la práctica de referirse a la praxeología como subjetivismo estático, contrastándolo con el subjetivismo dinámico. Tal terminología desdibuja la distinción entre la praxeología, que se ocupa del análisis de la acción, y el análisis neoclásico convencional, que se concentra en la descripción matemática de las condiciones para el equilibrio general o la no acción. La praxeología reconoce que los nombres y los fines no se dan, sino que son objetos de reinterpretación subjetiva continua. Dentro de tal marco, las construcciones hipotéticas basadas en la presuposición de un conocimiento y una certeza perfecto solo tienen un valor limitado. Ahora, pasemos brevemente a la tesis fuerte de Shackle, la cuestión del futuro hipotético. Aquí, lo que se puede reclamar contra la praxeología no es que no reconozca las categorías de incertidumbre, tiempo y expectativas, sino que no tiene en cuenta algunas de las implicaciones más cruciales de estas. Lo que la praxeología no tiene en cuenta, en lo que respecta a la sólida tesis de Shackle, y lo que por lo tanto hace que sus inferencias sean contingentes en lugar de necesarias, es cómo los actores pueden anticipar efectivamente el futuro y, en particular, cómo pueden anticipar las acciones futuras de otras personas. Dado que el futuro es incognoscible, si las personas no pueden predecir el futuro, entonces incluso la idea praxeológica más amplia del racionalismo, que asume una capacidad más que incidental de los actores en el mundo social para seleccionar los medios apropiados para los fines elegidos, es infundada. La economía está obligada, en este caso, no solo a dar cuenta del uso y la difusión del conocimiento existente como lo haría Hayek, sino a explicar la posibilidad de predicción empresarial. Lachman, un desafío aún mayor a la praxeología, está presente en los escritos de Ludwig Lachman. Lachman combina las observaciones de Hayek y Shackle para demostrar lo que él considera defectos graves en el método de Mises. Lachman acepta la descripción de la praxeología de Hayek como esencialmente formal y tautológica, requiriendo para su aplicación fructífera a la didáctica hipótesis complementarias sobre el uso y la difusión del conocimiento. Por lo tanto, ve el ensayo de Hayek de 1937 como un intento de aclarar a Mises. Sin embargo, Lachman no admite puntos de vista empíricos con respecto a la necesidad de conclusiones falsificables. En cambio, adopta un enfoque de tipo ideal inequívocamente chutziano y enfatiza la necesidad de que el teórico económico construya su análisis sobre suposiciones en cuanto a los patrones de pensamiento y elecciones típicos de las personas que actúan. Por lo tanto, también para Lachman, la teoría económica no puede referirse simplemente a los agentes y al hecho incontestable de la determinación. En cambio, debe abandonar sus pretensiones de validez universal y convertirse en una rama de la historia y la sociología aplicada, tal como Weber la había entendido. La lógica pura de la elección se complementa con Verstehen, o sentido común, como método teórico, que debe servir para identificar los medios por los cuales los agentes en el mundo real adaptan sus acciones para que coincidan con las preferencias siempre cambiantes de sus semejantes. La innovación más significativa de Lachman, sin embargo, es su ampliación de la tesis de Hayek para permitir la consideración de las implicaciones del futuro coloidal de Shackle. Alfred Schutz sostenía que las personas podían emplear con éxito la comprensión del sentido común para anticipar las acciones futuras de sus semejantes. Si bien tanto Mises como Hayek respaldaron implícitamente esta conclusión, Shackle se negó a reconocer una solución de sentido común al problema de la elección bajo incertidumbre. El propósito, en opinión de Shackle, es una noción quimérica. La elección es un proceso completamente fortuito y, por lo tanto, contrario a la visión praxeológica, simplemente parece o se presume que es racional. La aceptación de Lachman de la doctrina de que el futuro es coloidal lo lleva a dudar del valor de la praxeología, dependiente como supostamente es del supuesto de que el mercado alberga una tendencia hacia el equilibrio. El problema particular, enfatiza Lachman, es el de las expectativas divergentes. Hayek había enfatizado la importancia de la difusión del conocimiento para acelerar el proceso del mercado, señalando la necesidad de que los participantes del mercado puedan aprender sobre las preferencias de sus semejantes y ajustar sus acciones en consecuencia.
La difusión del conocimiento en este contexto podría referirse simplemente a la existencia de señales de ganancias y pérdidas en el mercado, los criterios de éxito por los cuales el mercado juzga los intentos de los agentes por comprender los deseos de los demás. El problema de las expectativas divergentes es más fundamental, ya que incluso si el mercado implica un medio adecuado para la dispersión del conocimiento sobre la idoneidad de las acciones pasadas, el aprendizaje involucrado no es un sustituto y, de hecho, es inútil sin el conocimiento del futuro. La guía proporcionada por las señales de ganancias y pérdidas es un consuelo frío en una sociedad marcada por el cambio caleidoscópico. En resumen, no existe en el mercado ningún criterio de éxito conocido que pueda informar a los empresarios ex ante de la composición futura de las demandas de los consumidores, es decir, los consumidores, de la composición de planes y expectativas. Por lo tanto, las conclusiones praxeológicas que siguen no son aplicables al hombre que actúa, ni siquiera al hombre que percibe, sino solo al hombre que se anticipa. La primera tarea de la economía, entonces, debe ser mostrar que las personas reales son de esta especie, de lo contrario, sus teorías son de dudoso valor. Equilibrio y coordinación. El centro de la controversia actual en la economía austríaca es el debate sobre si el mercado alberga o no una tendencia hacia el equilibrio. La posición escéptica representada por Lachmann es que no existe tal tendencia. Se opone, en particular, Kerzner, que intenta defender la posición praxeológica más tradicional. En esta sección, se intenta mostrar que existe un sentido estrictamente lógico en el que se puede decir que la acción es equilibradora en lugar de desequilibradora, lo que puede interpretarse como una tendencia hacia el equilibrio en los mercados con precios que se ajustan libremente. Sin embargo, el punto de vista defendido aquí contrasta fuertemente con el de Kerzner y Lachmann, a quienes se critica por adoptar un marco analítico que no es consistentemente subjetivo. La noción praxeológica de equilibrio defendida aquí también se distingue de la noción empírica o de sentido común de coordinación sugerida por Hayek, según la cual la tendencia relevante para los teóricos es aquella en la que las expectativas de las personas, y particularmente de los empresarios, se volverán cada vez más correctas. Dar al equilibrio un estatus praxeológico es una cosa y mostrar que es una noción útil para sacar conclusiones sobre la eficacia de acuerdos y políticas económicas particulares es otra. Esta última tarea se lleva a cabo en la segunda parte de la sección. La conclusión a la que se llega es que, con referencia al concepto puramente lógico de equilibrio, es posible derivar muchos resultados fundamentales con respecto a las condiciones que promueven una acción exitosa del tipo que Hayek había estado tan ansioso por descubrir. Equilibrio en una economía autárquica compuesta por un solo individuo o en cualquier intercambio aislado, toda acción se equilibra en el sentido ex ante sentido. Es decir, los actores involucrados esperan que conduzca a la eliminación de la inquietud sentida. En este contexto, la acción de desequilibrio, vista de nuevo en el sentido ex ante, es imposible. Es el equivalente lógico de la acción irracional. Para el individuo solitario, una tendencia hacia el equilibrio significa una tendencia a la acción para eliminar sistemáticamente las fuentes percibidas de inquietud. La existencia continua de la acción es una prueba de que el equilibrio adecuado nunca se logra. Es igualmente una prueba de que se está esforzando constantemente por lograrlo. En el caso del intercambio voluntario entre dos individuos, se puede decir que el equilibrio adecuado existe solo cuando ya no hay ninguna base para el beneficio mutuo desde el punto de vista de los actores, de modo que el intercambio cesa. Este estado final de reposo, para usar la terminología de Mesa, es la noción relevante de equilibrio en el contexto del intercambio binario. Equilibrio, en este contexto, significa un proceso por el cual se eliminan las oportunidades de beneficio mutuo. Las cosas son más complicadas en el mercado, donde hay numerosos individuos e intercambio indirecto. Aquí, la cuestión del equilibrio debe abordar la influencia de las acciones individuales sobre las que no están directamente involucradas. En este caso, se debe definir una tendencia hacia el equilibrio en términos de las categorías de ganancias y pérdidas empresariales. La tendencia es una en la que las ganancias y pérdidas empresariales desaparecen sistemáticamente. La noción praxeológica de equilibrio aplicada en Cadillac-Tick se puede resumir de la siguiente manera: las ganancias y pérdidas empresariales son fenómenos subjetivos que no tienen una base objetiva fuera de la mente de los participantes del mercado.
Por lo tanto, el praxeólogo no puede concebir estos fenómenos aparte de las acciones de los participantes del mercado que implican a la vez la imaginación y la respuesta a los fenómenos en cuestión. Por lo tanto, para cada oportunidad de ganancia, corresponde una acción que elimina la oportunidad o prueba que era ilusoria. Incluso cuando existe un cálculo monetario, solo el evento de que un empresario tome medidas nos permite distinguir praxeológicamente las ganancias de la compensación por los costos de oportunidad y del fenómeno generalizado de la renta. Es necesario, por lo tanto, para la praxeología cuando se trata del mercado sin trabas, tratar las oportunidades de ganancia empresarial como los productos únicos de las valoraciones subjetivas y la comprensión de los actores que buscarán su explotación sobre el hecho de la acción. Estos beneficios imaginados o entendidos en lugar de percibidos se destruyen lógica y temporalmente. Por lo tanto, la acción conduce a la eliminación sistemática de las ganancias y pérdidas empresariales. Es equilibrante. Donde quiera que haya acción, hay una oportunidad de ganancia imaginada. Donde no hay acción, no hay tales oportunidades imaginadas. Y donde no hay ganancias imaginarias, no hay acción. Es decir, viendo las cosas en un contexto dinámico, no hay base para la modificación de los planes. Hay que subrayar que el equilibrio no hace referencia al estado de los conocimientos de los participantes en el mercado. La praxeología reconoce el hecho de que la nueva información provoca constantemente la imaginación o el reconocimiento de nuevas ganancias y pérdidas y, por lo tanto, su eliminación renovada. Sin embargo, este hecho no contradice el hecho del equilibrio. Solo significa que el equilibrio nunca cesa y nunca es reemplazado por un estado de equilibrio adecuado. Esto no quiere decir que las cuestiones de adquisición de conocimientos carezcan de importancia. Solo la teoría pura no aborda estos problemas, que tienen que ver con la cuestión de la coordinación. Hasta ahora, no hemos afirmado que las acciones de equilibrio conduzcan generalmente a resultados deseados o anticipados. Al discutir los fenómenos de mercado, la praxeología no agrupa las mercancías de acuerdo con ninguna cualidad objetiva o tecnológica. Cuando habla de bienes aparentemente idénticos con precios diferentes, asigna la discrepancia a una diferencia en los servicios ofrecidos por los bienes o por las circunstancias de su venta, o bien debe referirse a acciones empresariales que, en un mercado sin trabas, eliminan la discrepancia. En otras palabras, la praxeología reconoce las discrepancias de precios entre bienes idénticos solo en la medida en que dichas discrepancias puedan identificarse con actos posteriores de arbitraje exitoso. De la misma manera, las oportunidades de lucro empresarial, en general, son fenómenos efímeros formados en la imaginación de las personas emprendedoras y definidos por las mismas acciones que los eliminan. De ello se deduce que la praxeología debe abstenerse de agrupar los servicios de personas emprendedoras de acuerdo con estándares objetivos. Refiriéndose a los diferenciales de ganancias como ganancias empresariales, en su lugar asigna estos diferenciales a la categoría alquiler a servicios laborales. Se puede decir que tal renta incluye un elemento de ganancia solo en la medida en que realmente da lugar a la imitación por parte de otros individuos o a la replicación por parte del empresario en cuestión. A medida que cesa cada uno de estos procesos de búsqueda de ganancias, las diferencias de los excedentes de dinero restantes entre los desembolsos de dinero y los ingresos de dinero deben verse una vez más como alquileres u otros elementos de compensación por el costo de oportunidad. Sin embargo, si los actores ven subjetivamente en el excedente un elemento de ganancia o pérdida por medio de su imaginación o comprensión y el uso del cálculo monetario, actúan nuevamente para replicar la ganancia o eliminar la pérdida. Si no lo hacen, significa que no se entiende que existen oportunidades de ganancias ni pérdidas disponibles. Por lo tanto, toda acción empresarial comienza con la imaginación subjetiva de una oportunidad de ganancia o la creencia de que se puede evitar una pérdida y termina con la destrucción de la oportunidad imaginada. Esto, repito, es lo que significa la praxeología cuando afirma que toda acción es equilibradora, y esa acción conduce a la eliminación sistemática de pérdidas y ganancias. Según la praxeología, la competencia implica la identificación de lo que antes se consideraba servicio, la renta como ganancia y los esfuerzos resultantes para replicar la ganancia. Si se sigue una serie de procesos competitivos, aún se acumulan excedentes monetarios. Una secuencia renovada de actos empresariales puede o no seguir.
El hecho importante es que estos excedentes se identifican subjetivamente y, por lo tanto, praxeológicamente con las rentas o los costos de los servicios, excepto cuando la acción redefine una parte de ellos como ganancia empresarial y, por lo tanto, procede a replicar y, por lo tanto, a eliminar esa ganancia. Es un error confundir la ganancia con el excedente monetario y describir la competencia y la tendencia hacia el equilibrio en términos de la reducción de este último. Este procedimiento depende de una definición objetiva de la ganancia empresarial. Lo considera como una categoría ideal, típica o empírica que debe identificarse históricamente apelando a la comprensión psicológica. Al hacerlo, confunde el punto de vista de sentido común adoptado por los historiadores y por los propios empresarios con esa visión de las cosas que es esencial para sacar conclusiones sobre las implicaciones necesarias o la lógica pura de la acción. En lo que se refiere a la praxeología, si los mercados se ven obstaculizados, por ejemplo, por actividades de búsqueda de rentas, no puede haber oportunidades de beneficio sin explotar ni lagunas en el proceso competitivo. Kirchner, Lachman y la tendencia al equilibrio. Los empresarios tienen éxito o fracasan en la generación de excedentes monetarios en la medida en que tienen éxito o fracasan en la anticipación de las acciones de los consumidores. Estas acciones no están predeterminadas por un conjunto de preferencias que no cambia. Según la praxeología, las preferencias no existen en absoluto, aparte de los actos de elección. De ello se deduce que toda acción empresarial es, como se ha insistido en este artículo, no meramente especulativa, sino imaginativa. Esto es cierto incluso para el mero arbitraje, es decir, el arbitraje tal como lo entiende la comunidad empresarial. No existe un conjunto innumerable de oportunidades de beneficio, la base para las adiciones a los excedentes monetarios, que existan independientemente de las acciones empresariales porque no hay preferencias de los consumidores aparte de las acciones de los consumidores tomadas en respuesta a las ofertas empresariales. Por lo tanto, es engañoso tratar las oportunidades de ganancias como si tuvieran una base objetiva, y como existe por ahí. Porque no es apropiado tratar las preferencias de los consumidores como si existieran aparte de los actos de elección realizados. Israel M. Kirchner, en su análisis del espíritu empresarial, sugiere la posibilidad, en el mercado sin obstáculos, de que la acción no elimine sistemáticamente las ganancias y pérdidas empresariales, y puede dejar de equilibrarse. Esta impresión resulta del uso de Kirchner de la noción metafórica de sentido común de las oportunidades de lucro que existen en algún sentido objetivo, independientemente de su percepción o descubrimiento por parte de individuos emprendedores. El enfoque de Kirchner ha alentado el tratamiento del equilibrio como un asunto empírico sujeto a dudas. Es necesario desafiar tales interpretaciones en la medida en que confunden las características necesarias de la acción con las contingentes e implican que la acción en el mercado sin obstáculos puede ser desequilibrante o insuficientemente equilibrada, y que los teoremas praxeológicos que presumen una tendencia hacia el equilibrio están necesariamente abiertos a la falsificación empírica. La categoría de oportunidades de ganancias objetivas es praxeológicamente significativa solo como un concepto de ex post, en cuyo caso no se trata de oportunidades no descubiertas. Sin embargo, lo contrario está implícito en el marco del profesor Kirchner, que ha llevado a adoptar la noción metafórica de oportunidades de beneficio objetivas existentes ex ante y, por lo tanto, capaces de pasar desapercibidas. Para contrarrestar la opinión de que la innovación empresarial es desequilibrante, al tratar las oportunidades de ganancias como existentes y al postular su eventual descubrimiento, Kirchner puede simplemente descartar los aspectos innovadores y supustamente desequilibrantes del espíritu empresarial. Al hacerlo, se ha acercado incómodamente a la perspectiva robinsiana, según la cual el espíritu empresarial simplemente implica la administración eficiente de medios y fines dados, es decir, la explotación de oportunidades de ganancia dadas. De hecho, es inútil ver, como lo hacen los teóricos del equilibrio general, la dirección en la que apuntan los procesos del mercado como una que puede representarse mediante un sistema estable de ecuaciones simultáneas. Este punto de vista descuida por completo la imaginación y la innovación humanas. Se refiere a un mundo donde los medios y los objetivos de las personas que actúan se fijan para que se pueda definir una solución óptima hipotética. Este tipo de solución de equilibrio presupone límites definidos para el logro empresarial. Sin embargo, Kirchner aparentemente acepta los conceptos estáticos de optimalidad de Pareto y equilibrio general como estándares contra los cuales se deben juzgar las acciones empresariales.
Es solo en un contexto de oportunidades existentes o dadas que las acciones rentables pueden relegarse a la categoría de arbitraje, mientras que las acciones no emprendidas pueden estar relacionadas con oportunidades de ganancias perdidas. Más fundamentalmente, cada vez que se habla de oportunidades de lucro sin explotar, se parte del dominio de la ciencia teórica y se ejemplifica la perspectiva del historiador o del aspirante a empresario. Las oportunidades de ganancia de Kreisner existen en la mente del analista, pero de alguna manera están divorciadas de los significados ya constituidos de los participantes activos en el mundo social. En otras palabras, el marco de fines, medios reconocido por el analista difiere del reconocido por los participantes del mercado. El procedimiento de inyectar una imaginación independiente en el marco analítico de uno se venga al plantear preguntas importantes. 1. ¿Por qué el equilibrio debería ser una característica del mundo real, donde los actores pueden estar crónicamente inalterados? 2. Las teorías praxeológicas que presumen equilibrio, de hecho, dependen de la solidez de ciertos supuestos empíricos. Por el contrario, el enfoque praxeológico elimina la cuestión de la alerta, ya que no permite la categoría de oportunidades de beneficio sin explotar. Definido subjetivamente, el equilibrio se refiere a la explotación sistemática de las oportunidades de ganancia tal como existen en la comprensión de los participantes del mercado. No hace referencia a ningún conjunto de oportunidades objetivas determinadas por las conjeturas de los científicos sociales. O el conjunto de oportunidades está delimitado en la materia estrictamente praxeológica, o no es en absoluto delimitable científicamente. La afirmación de que toda acción se equilibra no implica que los actores estén realmente en un estado de equilibrio adecuado. Los conceptos equilibrio y desequilibrio tienen para el praxeólogo un significado puramente heurístico. Los teóricos que desean explicar un proceso de ajuste de precios de mercado requieren un marco sobre el cual colgar los componentes de su análisis. Por lo tanto, adoptan un expediente terminológico. Se refieren al precio anticuado, un precio que se ha vuelto incompatible con los cambios en el marco de los medios de los fines aprehendidos como un precio de desequilibrio. El precio apropiado, el que inevitablemente reemplaza al precio de desequilibrio como consecuencia de acciones que manifiestan la comprensión revisada de los medios y los fines, se denomina precio de equilibrio. El proceso de ajuste de precios solo puede comprenderse viéndolo como un proceso dinámico de precios, que son a la vez precios de equilibrio en relación con los que han reemplazado y precios de desequilibrio en relación con los que seguirán. Debido a que la comprensión de los fines y los medios por parte de los individuos está en constante cambio, los precios se someten a una revisión constante, pero su ajuste siempre está en la dirección del equilibrio y nunca se aleja de él, siempre que refleje los actos empresariales libres. Como cada ajuste de precios es en sí mismo un vehículo de información sobre medios y fines, se deduce que el ajuste de un precio puede conducir a la obsolescencia de otros. La afirmación de que la acción está equilibrando simplemente se refiere a la proposición lógica de que la acción explica continuamente los cambios en el marco imaginado de medios y fines, i.e. cambios en la estructura de las oportunidades de ganancias imaginadas. Ludwig M. Lachmann, que cuestiona la afirmación de que el mercado alberga una tendencia hacia el equilibrio, adopta un punto de vista justo opuesto al de Kirchner al enfatizar el argumento schumpeteriano de que la acción empresarial es principalmente desequilibradora. Sin embargo, al igual que Kirchner, Lachmann intenta abordar la cuestión del equilibrio empleando criterios walrasianos o Robinsian. El equilibrio es visto por el no como el punto focal de una lente heurística a través de la cual se puede analizar toda acción, sino como un estado de cosas determinado, definido con respecto a un conjunto objetivamente dado de medios y fines explotables. Por supuesto, con respecto a un ideal tan estático, muchas acciones, y especialmente las acciones innovadoras, son desequilibrantes. Confunden el logro de la solución de equilibrio alterando el conjunto de medios y fines existentes. La imaginación de las personas las equipa para extender los límites de lo posible. Dado que esto es así, la idea de equilibrio, o de una tendencia hacia el equilibrio, no debe referirse a una tendencia a acercarse a un estado concreto dado, sino a la tendencia de los planes a modificarse de manera sistemática de acuerdo con la imaginación, las aspiraciones y las capacidades cambiantes de los participantes en el mercado. Praxeológicamente, uno puede abstraerse de tal cambio siempre presente, forzando así a que el marco de medios, fines se detenga. Sin embargo, al hacerlo, no se logran identificar los requisitos previos para el logro del equilibrio general.
Por el contrario, se define un estado de no acción en el que ya se ha logrado un equilibrio en un sentido, pero en otro sentido igualmente significativo, está siempre fuera de alcance. En otras palabras, el único sentido significativo en el que se puede decir que la acción es equilibradora es el dinámico que asume medios y fines continuamente cambiantes y la ausencia de equilibrio adecuado. En contraste con la visión praxeológica subjetiva, la posición de Lachmann, como la de Kerzner, a la que responde en parte, es claramente no subjetiva. El espíritu empresarial solo puede ser desequilibrante en lo principal con respecto a un raciano no subjetivo o una visión estática de algún objetivo de equilibrio general. La visión praxeológica acaba de presentar intentos en los que los de Kirchner y Lachmann no han logrado dar sentido a la idea de una tendencia hacia el equilibrio, al tiempo que rechazan totalmente los criterios walrasianos y sus implicaciones. Al adoptar un enfoque estrictamente subjetivo, la axiología también se inmuniza del escepticismo de Lachmann en lo que respecta a la validez lógica de sus inferencias. La cuestión empírica de la coordinación debe abordarse más adelante, preservando el estatus apodíctico de sus conclusiones, que se basan en la premisa de que la acción empresarial es equilibrada. En resumen, el equilibrio general es un objetivo en movimiento. Su ubicación no está determinada por condiciones objetivas, sino por los confines de la imaginación de las personas. Para que se alcance el objetivo, las personas deben volverse perfectamente aburridas o deben estar perfectamente contentas. En cualquier caso, debe ser cierto que han agotado sus capacidades para concebir nuevos medios para la eliminación de la inquietud, el fin general de toda acción. Mientras las personas no sean ni completamente aburridas ni completamente contentas, necesariamente deben actuar. Preguntarse si el equilibrio general puede lograrse es, por lo tanto, reflexionar sobre el agotamiento de la imaginación de las personas. Es preguntarse si la innovación y el cambio inesperado desaparecerán. Esta es un área de investigación que concierne a la filosofía de la mente y no a la praxeología, que se ocupa de la acción. Todo lo que se puede decir con certeza es que las personas que actúan emplean medios imaginarios en toda su extensión. La acción es equilibradora y que si sus acciones tienen éxito, su imaginación y comprensión no se basan en la ilusión y dan como resultado un mayor bienestar. La acción es socialmente coordinada. La negación de la existencia de la coordinación es, de hecho, la parte más importante del asalto actual al método praxeológico. Ahora estamos preparados para considerar esta cuestión empírica solo uno. Es necesario responder a la acusación de que el concepto praxeológico de equilibrio es tautológico, vacío y, por lo tanto, inútil como medio para obtener conocimientos prácticos sobre el mundo real.